Estoy con el doctor Joel Sanabria, que es neurocirujano, y hoy busco aprender sobre el funcionamiento del cerebro y qué herramientas le podemos dar para que funcione mejor. Doctor Joel, quisiera entender primero que nada cuál es el proceso de crecimiento del cerebro a través de los años y en qué momento la curva empieza a hacer un deterioro, a qué edad. Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos del cerebro, ahí tenemos que hablar de conexiones de la unidad básica del cerebro, que es la neurona, ¿sí? Entonces nosotros desde la época fetal, desde el nacimiento, ya hay una capa del cerebro, una capa del embrión que se va formando y empieza a hacer esas conexiones. Estamos hablando desde los primeros días de la gestación en la etapa fetal. Esas conexiones van aumentando y el número de neuronas va aumentando. Lo que pasa cuando nacemos, muchas de esas conexiones están hechas, pero es como si fuese que las conexiones están lentas e inmaduras y necesitan madurar con el tiempo, ¿sí? Es como... Y la transmisión de información entre las neuronas hay que entender como si fuese una transmisión eléctrica, como si fuese con un cableado. Solo que ese cableado no está desarrollado al comienzo. Ese cableado se hace por una capa de lípidos que se llama mielina, y eso principalmente a lo largo de los primeros años de vida, es lo que va a ir aumentando, va a ir reforzándose, y eso es como si va a transmitir más rápido esa electricidad y más rápido información, y entonces las habilidades van a ir desarrollándose. Por eso el bebé al comienzo no camina, no habla, entonces porque todas esas redes de a poquitito esa mielina se va engrosando y esas comunicaciones y todas esas conexiones van aumentando principalmente durante los primeros años de vida, ¿sí? Ahora, cuando hablamos hasta cuándo esto aumenta y cuando empieza a deteriorarse, si yo te hablo del volumen cerebral, porque el cerebro crece, la respuesta te va a sorprender un poco, porque se dice que el volumen cerebral aumenta hasta los 20, 25 años de vida y luego empieza a disminuir. Sí, estamos hablando de 25, 30 años y después de a poco el volumen cerebral se va disminuyendo de tamaño. Y si nosotros comparamos el volumen cerebral de una persona, incluso algunos estudios muestran de la misma persona a los 20 años y después a los 50 años, vemos que hay algo que se llama como atrofia cerebral. El cerebro, así como cualquier músculo, con el tiempo, porque es un órgano y tenemos que entender eso como un órgano, disminuye de tamaño y empieza a atrofiarse. Pero no hay que preocuparse porque esta disminución de volumen o de tamaño se compensa por algo que se llama neuroplasticidad. Entonces puede ser que el tamaño, que algunas cosas disminuyan de tamaño, pero la neuroplasticidad es básicamente el aumento de las conexiones entre las neuronas. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de aumentar las conexiones, de aumentar la conectividad entre las neuronas para poder ganar otra vez nuevamente algunas habilidades. ¿Y a qué edad el cableado que comenta empieza a ser más débil? ¿A qué edad uno tiene que empezar a cuidar más su salud cerebral? La salud cerebral, la verdad, tenemos que empezar desde exactamente esa misma edad, desde a partir de los 20, 25 años, que es cuando menos cuidamos probablemente. Pero ahí, ahí la siguiente pregunta es ¿qué hacer? Solo que si yo te digo qué hacer, la respuesta todo el mundo sabe, que es buenos hábitos de vida, que es buena alimentación, cuidado de las enfermedades o las condiciones, ejercicio físico. Entonces hablar de eso no cambia mucho. Acá lo que realmente tenemos que discutir y que no se habla es cómo crear esos hábitos saludables. Porque el doctor obviamente te dice, y vos sabés que tenés que hacer un estilo de vida saludable, pero las personas no cambian solo por saber. No es básicamente la información lo que les hace eso. Entonces acá lo que tenemos que discutir es cómo crear esos hábitos. Y esos hábitos estamos hablando que hay un circuito que ya se conoce desde años, que habla de un gatillo para crear un hábito y luego para finalizar el loop una recompensa, ¿sí? Entonces, sí. Sí. Habló del encogimiento del cerebro a partir de los 30 años. Ese encogimiento, y entendiendo que hoy las personas vivimos cada vez más, ¿se puede desacelerar con suplementación o con cambios de hábitos de vida? Claro.
Claro. Entonces, existe una molécula que cada vez se está estudiando más que se llama BDNF, que es un factor derivado neurotrófico cerebral que se demostró que aumenta el número de neuronas. Se tenía más o menos una creencia que nosotros nacíamos con un número de neuronas y eso a poquitito iba muriendo, que las neuronas no se reproducen. Pero existe una parte del cerebro que se llama el hipocampo, porque la forma es parecida con el animal, con el hipocampo, que está encargada de la memoria. Y se demostró que esa es un área que es justamente donde sí se pueden reproducir las neuronas cerebrales. Y entonces está demostrado que esta molécula, el BDNF, el factor neurotrófico, puede aumentar este número de neuronas. Y esta molécula se encontró relación con el aumento de la masa muscular, con el aumento de ejercicio físico y con el aumento o exigencias cognitivas. Estamos hablando de hacer ejercicios cognitivos, leer e interaccionar con otras personas para aumentar esta molécula y así tratar de conservar esa parte cognitiva, principalmente de la parte de la memoria. Hay un ejemplo que siempre doy y es Donald Trump. Tiene 80 años y el trabajo más estresante del mundo. Lula tiene 79 y es presidente de Brasil y posiblemente el segundo trabajo más estresante del mundo. Y ambos, a pesar de su edad, están en pleno funcionamiento cognitivo. ¿Cómo es posible que personas de esa edad, de 80 años, de la tercera edad, puedan tener sus funciones cognitivas a tan alto nivel? Sí, obviamente existe un componente genético, algo que de base nos va a ayudar, pero yo lo que probablemente diría es la exigencia que ellos tuvieron a lo largo de los años. Obviamente ese entrenamiento cognitivo, ellos están desde el día cero, están entrenando y están probando y están estimulando. Entonces ese entrenamiento cognitivo puede hacer mucha diferencia. Estamos hablando de leer continuamente, de tener interacciones con otras personas y cuidar obviamente las enfermedades de base. ¿Cómo impacta el consumo de alcohol o de drogas en el cerebro de los jóvenes que empiezan cada vez más temprano el consumo de alcohol? Por ejemplo, de los 12, 13 años uno puede ver... Sí, el alcohol es un tema muy delicado. A algunas personas no les va a gustar escuchar esto, pero en los estudios, todo lo relacionado con alcohol es negativo a nivel cerebral. ¿Sí? Incluso, obviamente sabemos, no vamos a hablar ahora de los efectos del consumo agudo de alcohol, pero sino del consumo crónico de alcohol, ¿sí? Okay. Y estamos que afecta directamente otra vez, totalmente lo contrario a lo que haría este factor neurotrófico, sería lo que el alcohol, porque afecta directamente a la parte de la memoria, afecta directamente a la parte cognitiva a largo plazo, ¿sí? También sabemos que el alcohol acaba afectando a largo plazo entonces estas estructuras cerebrales. ¿Sí? Hoy vivimos en un mundo sobreestimulado. Desde que nos despertamos hay un despertador que nos hace comenzar el día. Tomamos café enseguida. Estamos con luz artificial casi todo el día. El teléfono que nos vibra suena. Todos los días reuniones. ¿Cómo impacta eso en el desarrollo cerebral de las personas? Sí, a esto se le llamó, tiene un término que se llama infoxicación, o sea, intoxicación por la información, porque nuestro cerebro nunca estuvo preparado para tener tanta información al mismo tiempo. Y cuando antes nosotros teníamos limitada la cantidad de informaciones, entonces nosotros podíamos llegar a la conclusión, esta es toda la información que puedo tener hasta ahora y voy a tener que tomar mi decisión con base a esta información que tengo hasta ahora y estaba todo bien. Ahora la cantidad de información que nos llega es ilimitada. Entonces esto puede llegar a algo que se llama una fatiga de análisis o una parálisis de análisis que acaba afectando la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces acaba afectando nuestra productividad porque tenemos tanta información que no podemos seleccionar cuál es la información correcta. Y esto nos pasa en el día a día. Cuando nos sentamos, prendemos para ver Netflix, tenemos un millón de opciones para ver y decimos no ver porque no sabemos, tenemos tantas opciones que decimos al final no elegir nada porque tenemos tantas opciones, entonces eso no cambiaba tanto antes. Y también la cantidad de información que tenemos puede afectar a una parte del cerebro que se llama el lóbulo frontal, que es la parte más anterior que está relacionada a la toma de decisiones, al comportamiento y acaba también afectando a la parte de atención y memoria. Hay algo que las redes sociales lo han hecho bien a pesar del daño que le hacen a las personas, que es el doom scrolling, el de robarte energía todo el tiempo esperando ver el siguiente posteo.
¿Cuál es el impacto que tiene eso en nosotros? Sí, cuando hablamos de redes sociales es inevitable hablar de lo que es la dopamina, ¿sí? Y ahí tenemos que irnos un poquito atrás. En 1938 Skinner era un neurocientífico que diseñó algo que se llama la caja de Skinner, ¿sí? Él describió algo que se llama condicionamiento operante, y en este condicionamiento operante él describió algo que se llama refuerzo positivo y negativo, que para ahora es lógico. Unas ratas, si se le da una recompensa, estimula una conducta, y si se le da un castigo, esa conducta se inhibe. Todo bien. Entonces él quiso ir un poquito más. Quiso, ¿cómo yo puedo hacer para que esa conducta positiva sea un poco mayor y cada vez más? Entonces creó esta caja. A la caja le puso una palanca o un botón, y cada vez que el ratón apretaba la palanca o apretaba el botón, salía una comida, una recompensa. ¿Sí? Entonces, ¿qué él hacía? Con cada presión, con cada estímulo, salía una comida. Y el ratón tenía una recompensa. Solo que a largo plazo él veía que el ratón se aburría. Entonces él dijo, bueno, ahora a cada 5 veces que él toca la palanca le voy a dar una recompensa. Y para ver si esa conducta, si la impulsividad por tocar la palanca empeoraba. Y vio que era mejor que apretar todas las veces, pero eso también acababa afectando. Y después hizo eso para que sea imprevisible. Había veces que tenía que tocar 3 veces, había veces que tenía que tocar 10 veces, y lo que se dio cuenta que la conducta y la impulsividad del ratón por apretar la palanca aumentó en 100% esa respuesta. Y ahí empezamos a entender cómo funciona la dopamina. Esa imprevisibilidad de la recompensa es lo que nos lleva adelante. Y cuando tenemos esa imprevisibilidad de recompensa, ahí no podemos ir directamente a los casinos, a los slots. Tenemos, solo por bajar una palanca, podemos tener o nada o podemos ganar todo el jackpot de $1 millón. Entonces tú podemos ir de nada a todo. ¿Y para qué irnos muy lejos? ¿Para qué irnos a los casinos? Al abrir tu celular y mirar el mail y ver una notificación, puede ser una promoción o puede ser un email súper importante que puede ser una oportunidad de tu vida. Entonces nosotros, y mientras más yo estudio neurociencia, más me doy cuenta que más estamos cerca todavía de ese ratón en tomar nuestras decisiones. Al entrar a las redes sociales, buscamos abajo para ver si hay un nuevo mensaje, alguien que nos pueda decir algo, si hay una nueva publicación de alguien que me gusta, si hay una nueva publicación de algo que puede interesarme. Entonces lo que estamos buscando es esa recompensa, y ahí es donde actúa esa dopamina, en buscar esa recompensa para darnos un retorno. Y una vez que llegamos a una recompensa, ahí otra vez la dopamina aumenta de nuevo para decirnos, bueno, esta conducta yo tengo que volver a realizarla porque ya me dio placer una vez. Entonces tengo que volver a realizarla para que me vuelva a dar placer. Más o menos así funcionan los secretos, los circuitos de dopamina. ¿Y te da el mismo placer repetir la misma actividad, o el nivel de placer desciende a medida que más haces esa misma actividad? Sí, lastimosamente el cuerpo y el cerebro siempre tienen que encontrar un equilibrio, y ese es el problema. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un estímulo y ese estímulo me da una recompensa, el repetir ese estímulo, mis niveles de dopamina basales bajan, o mi nivel de recompensa o de placer que yo siento baja. Entonces nosotros vamos a ver que cada vez, para tener ese mismo placer, yo necesito estímulos mayores. Entonces ahí podemos ver en muchas teorías cómo cada vez yo necesito mayores estímulos para tener esa misma recompensa. Entonces eso no cambia. Entonces, y ahí nos damos cuenta un poco de la naturaleza humana, de ese siempre querer más, de ese nunca estar satisfecho. Pero eso es parte de la naturaleza humana. ¿Y a partir de qué edad recomienda que los niños o adolescentes empiecen a tener teléfono o mayor uso de pantalla, entendiendo el daño que le hace esta inyección constante de dopamina al cerebro? Sí, eso es uno de los temas más delicados y controversiales actualmente. Pero la Asociación Americana de Pediatría recomienda el uso de pantallas a partir de los 2 años, con restricciones otra vez. Y eso es muy difícil para los padres, obviamente, porque ellos tienen una herramienta extremadamente efectiva para calmarla a sus hijos, ¿sí? Porque no podemos negar, ¿sí? Solo que todos nosotros fuimos criados sin pantallas y nuestros padres sobrevivieron y nosotros sobrevivimos y estamos vivos. Entonces no es algo inevitable, solo que es algo totalmente efectivo. Y como estamos en una época de recompensa inmediata, de tener lo más efectivo, lo más productivo, lo más rápido posible, es algo muy difícil.
Pero el problema es que hay detrás de esos videos que le mostramos a los niños. No son videos que están hechos al azar y que justo le gustan a los niños. Son videos hechos con personas que tienen un conocimiento increíble en ingeniería cerebral, ¿sí? Que saben cuáles estímulos realizar para estimular el sistema de recompensa del bebé. Estamos hablando de estimular un sistema de recompensa de alguien que está comenzando a desarrollar esas conexiones que hablamos al comienzo. Entonces eso a lo largo de la vida va a tener un impacto impresionante y creo que ya estamos empezando a ver ahora esas consecuencias. ¿Cuáles son los síntomas o cómo yo detecto a una persona que ha crecido a base de esta retribución constante de dopamina o que ha crecido a través con una pantalla enfrente? ¿Cómo me doy cuenta de que ese ha sido su método de crecimiento? Es muy fácil. Solo hay que dejarle 5 minutos sentado y decís, no hagas nada, aburrite. Vamos a ver si puedes. Y esas personas no pueden. Nosotros probablemente también, ¿verdad? Nosotros, el aburrimiento, el sentarse y no hacer absolutamente nada, estamos hablando de no leer, no hacer absolutamente nada, no existe. Porque nosotros siempre estamos buscando una recompensa y esas personas obviamente no van a tener ese sistema desarrollado, siempre van a querer buscar algo más, van a sentir una inquietud impresionante y ahí también entra todo lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es siempre buscar una recompensa. Entonces nuestro cerebro siempre trata de encontrar un equilibrio y como todo el ambiente, toda la sociedad está preparado para darte una recompensa, y esto acaba alterando. ¿Es saludable la desconexión? Sí, ahora yo soy partidario de que cada vez tenemos que hablar más de esto, que es la desintoxicación digital o el detox digital, ¿verdad? Es algo extremadamente difícil que yo siempre trato de hacer. Yo mis redes sociales borro de vez en cuando, trato de hacer lo máximo posible para tratar de bloquear o de limitar el acceso que tengo a ellos para que mis redes neuronales vuelvan a tener. ¿Qué pasa? Probablemente ya te pasó o a alguien le pasó que esas cuentas que antes te gustaban de repente te dejaron de interesar, o esos videos que te gustaban de repente te dejaron de interesar. Y estamos hablando de lo mismo, el nivel de dopamina acaba bajando, ese nivel de base acaba alterándose, entonces vos ya no tenés la misma recompensa por hacer. Entonces incluso a veces las redes sociales ya no te interesan tanto, entonces buscas algo más, buscas reels, buscas algo más intenso. Entonces los reels están diseñados para darte información rápida, concisa y dopamina barata. Entonces llegamos a eso que cada vez estamos viendo más peligroso y estamos hablando que detrás de eso hay personas con conocimiento, con nuestros datos, todo el tiempo sabiendo qué hacer, sabiendo cómo mejorar, hackeando nuestro cerebro, ¿sí? Siempre hay personas teniendo esa información. Joel, hay un tema que me preocupa mucho. Los cambios que hemos vivido en los últimos 50 años categóricamente son más bruscos que los anteriores 500. O sea, el ser humano no evolucionaba, el medio ambiente no cambiaba tan drásticamente antes. O sea, entre un cambio y otro podían pasar generaciones. Ahora pueden pasar varios cambios en un mismo año. ¿Cómo nos afecta eso y cómo contrarrestamos los efectos negativos? Para entender esa parte cerebral, yo siempre me hago un experimento. Y para hablar de esa evolución cerebral que mencionaste, si nosotros ahora mismo agarramos un bebé que nació, ponele, en el año 5000 antes de Cristo, pero le criamos ahora, actualmente, con este sistema que tenemos ahora, ¿te parecería que iba a ser diferente como iban a ser? ¿Iban a ser como un cavernícola? ¿Iban a ser diferentes? Y la respuesta es no. No. La respuesta no, porque el ambiente, esa creación, y porque en los últimos, se dice que en los últimos 50.000, 100.000 años, el cerebro del Homo sapiens no hizo una evolución muy grande como para cambiar. E incluso puedes hacer el experimento inverso. Un bebé que nace hoy, criarle hace 10.000 años y probablemente va a nacer conforme a la estructura y al ambiente que tenía en ese entonces. Entonces nuestro cerebro no está evolucionado totalmente, y obviamente nosotros tuvimos un salto de tecnología totalmente impresionante en los últimos 50 años. Antes, en 100 años, no cambiaba probablemente nada, ¿sí? De tecnología hablando. Ahora en los últimos 50, 30, 40 años, el cambio que tuvo de tecnología, y hablamos de recompensa, es impresionante. Entonces, esto obviamente acaba alterando todo lo que es la parte cerebral.
Y nuestro cerebro todavía está con el mismo cerebro primitivo de tribus. ¿Qué es eso? Somos una sociedad recolectora y cazadora, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que nuestro cerebro quiere de verdad? Llegar a algún lugar, encontrar una comida, encontrar un refugio, recordarse de eso y tener seguridad. Formarse en tribus, no ser rechazada por la otra tribu, ser aceptada por tu tribu y no tener otro problema. Es el cerebro que nosotros hacemos. Solo que eso nosotros más o menos traducimos a la sociedad que tenemos actualmente y eso no funciona así y por eso nos acaba afectando. Coincido 100%. ¿Hay alguna forma en la que podamos generar más dopamina o más endorfina para tener un mayor disfrute sin tener que recurrir a recursos baratos o a fármacos? ¿Cómo hacemos para disfrutar más sin tener que usar las redes sociales o fármacos? Sí, es muy interesante porque cuando hablamos de endorfinas, endorfina es parte de un sistema opioide endógeno que se llama, que es parte de nuestro sistema del placer. Nosotros tenemos que tener, obviamente, una retribución interna para volver a repetir nuestras conductas, ¿sí? Ahí es interesante pensar en un estudio que se realizó, que es el estudio más largo en la historia, o sea, que más acompañamiento se le hizo a los que le ingresaron al estudio, que creo que ya empezó en 1938 en Harvard, que fue justamente para ver qué les daba más felicidad a las personas. Entonces siguió a esas personas desde que eran básicamente niños hasta la última actualización, creo que tuvo algunos años, desde 1938 fue la primera publicación. Imagínate, y ahí se vio que no era el dinero, ni la fama, ni el coeficiente intelectual, ni otro tipo de cosas lo que le daba más felicidad, más gratitud a esa persona. Eran las conexiones humanas. Tener más amistades, estar cerca de la familia, era lo que más le hacía feliz a esas personas. Y estamos hablando de un estudio científico real. Entonces, probablemente son ese tipo de conexiones los que probablemente nos dan más felicidad ahora. Qué impresionante. Y como última pregunta, Joel, ¿hay alguna forma de que yo pueda programar mi cerebro para ser más eficiente o productivo? Sí, cuando hablamos de productividad, ahí siempre me gusta citar un autor y un libro de Cal Newport que se llama Slow Productivity. Él habla mucho de algo que se llama que él le dice como pseudo productividad. Aquel que él le llama pseudo productividad, que el realizar tareas no necesariamente es sinónimo de productividad. Sí, entonces es más o menos esa confusión con realizar algo no significa concretar una tarea. Entonces él más o menos pone algunas pautas y él dice que la verdad tal vez tendríamos que hacer un poco menos cosas, pero enfocarnos en las cosas importantes y esas cosas hacer con extrema calidad. Poner en tu situación, ponerle que, bueno, vos sos dueño de una revista súper importante, pero vos querés tener la publicación escrita de la revista, querés hacer una receta online, querés tener un grupo de WhatsApp, tus redes sociales, querés estar en TikTok, querés estar en YouTube, querés estar en el Instagram, querés hacer tu podcast, y llega un momento que estás disparando a muchos lugares y eso te acaba sobrecargando. Entonces básicamente lo que él dice, ¿será que todas estas actividades que yo estoy haciendo de verdad son importantes? Entonces, ¿será que yo no tengo que mirar de mis resultados, el 80% de mis resultados, de dónde salen? Salen de podcast y de mi Instagram. Entonces, ¿será que yo no tengo que enfocar mucho más en eso? Y después también un poco en el resto, proponer mucho más énfasis en ese tipo de actividad. Entonces, ahí tengo más tiempo libre, puedo hacer más cosas y puedo enfocar más en las cosas que son más importantes. Entonces, en vez de disparar a todos lados, tratar de enfocar un poco más y ese tipo de productividad es la que a mí me gusta porque a nivel cerebral no es mucho más fácil de procesar. Porque sí te he demostrado que ser multitarea solo afecta en manera negativa la productividad. Impresionante. Gracias, doctor. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación.